A medida que vayamos añadiendo contenido, nuevas entradas a nuestra página web realizada con WordPress, creo que vamos a sentir la necesidad de ser un poco organizados y en caso de que no la sintiéramos, es un consejo que puedo dar. Organizar el contenido es una manera fácil de ofrecerle al usuario el acceso a determinados contenidos categorizados o estructurados por temáticas. La creación de categorías o etiquetas dentro de WordPress nos va a permitir realizar precisamente eso. Imaginemos que estamos creando una página web y es como un libro. Bueno, pues las categorías son las secciones, las temáticas principales sobre las que se trata el contenido dentro de nuestro sitio web, es decir, las categorías serían como una tabla de contenidos y las etiquetas podrían ser como los términos que encontramos al final del libro, lo que nos sirve como una especie de índice al final para hacer búsquedas más concretas. Realmente, a nivel de jerarquía, usar categorías o usar etiquetas a mí particularmente me daría un poco lo mismo. Yo el consejo que suelo dar es que limitemos el número de categorías pues a las que necesitemos, 8, 10, 12, realmente no hay un número máximo definido, pero que tampoco nos pongamos a crear categorías a lo loco, que para ello ya podríamos usar lo que son las etiquetas. Y pongo un ejemplo muy claro, yo en mi página web en Criterion, que ya tengo 5.000 y pico entradas creadas, realmente no tengo muchas categorías, tengo 20 categorías creadas y luego si necesito especificar un poco más sobre qué van las entradas, uso las etiquetas, donde ya sí que tengo creadas un número mayor de etiquetas. En este caso, si no recuerdo mal, creo que tenía 80 o 90 etiquetas diferentes. Pero un ejemplo práctico, pues en este caso en Criterion, como va de diseño, pues puedo tener una categoría que se llame recursos y luego puedo tener etiquetas más concretas para indicar que algo está dentro de la categoría de recursos y luego etiquetado con 3D o con accesibilidad o con Photoshop, pinceles, etcétera, etcétera. Es decir, resumiendo, categoría, supongamos que es un ente más global de organización y las etiquetas es algo más concreto. Aún así, esto es simplemente una opinión particular y una creencia quizás sí que un poco más extendida, pero nadie nos obliga a tener que usar categorías y etiquetas. Podemos emplear solo categorías porque además dentro de WordPress vamos a poder crear también subcategorías o podemos usar simplemente etiquetas, lo que queramos realmente. Lo que sí que es bueno es tener un poco claro cuál va a ser la manera de estructurar el contenido desde el inicio porque quizás sí que luego ya se hace un poco más complicado el cambiar la manera de organizar el contenido. Si ya estamos usando categorías y etiquetas desde un principio, luego eliminarlas puede ser un poco tedioso, a lo mejor ya tenemos visitas que acceden a determinadas URLs de etiquetas o categorías en concreto y si las eliminamos a lo mejor no las vuelven a encontrar si no prestamos atención y hacemos redirecciones. En fin, es un poco quizá un proceso que tengamos que realizar con mayor cuidado. En cualquier caso, ¿cómo usamos las categorías y las etiquetas dentro de WordPress? Bueno, pues si estamos editando una entrada, tenemos en la zona derecha un panel de categorías y un panel de etiquetas, donde vamos a poder o bien seleccionar etiquetas o categorías que ya tengamos creadas o directamente crearlas desde aquí. Por defecto, WordPress necesita una categoría para jerarquizar todo el contenido que tuviésemos creado. En realidad es una categoría que se llama sin categoría, pero es que WordPress necesita al menos este elemento para poder trabajar, que es la categoría por defecto. Vamos a volver a editar. ¿Cómo añado una nueva categoría? Pues simplemente hago clic en la opción añadir nueva categoría y le pongo el nombre. Por ejemplo, ¿de qué estamos hablando en este caso? De parada de mantenimiento del servidor. Pues ya que en esta página web estamos hablando fundamentalmente de efectos de texto o Photoshop, pues podemos crear una categoría que se llame otros y así agrupamos los contenidos, las entradas que vayan sobre otros temas que no sean. Vamos a añadir esa categoría. También podemos añadir directamente otra para Photoshop y otra, por ejemplo, para recursos. Vamos a añadir.
Por defecto, cada una de las que vayamos a crear dentro del editor de entrada automáticamente van a ser seleccionadas. Si no quisiéramos añadir las categorías directamente desde el modo de edición de una entrada, tendríamos que acceder dentro del panel izquierdo a la sección categorías. Vamos a hacer clic, vamos a quedarnos en la página y vamos a guardar los cambios antes. Actualizamos. Ahora sí, vamos a categorías. Y los cambios, es decir, las nuevas categorías que habíamos creado en el modo de edición, ya las tenemos disponibles dentro de este panel. En el fondo, una categoría lo único que necesita es un nombre para poder trabajar con estas categorías. Es lo que acabamos de ver a la hora de editar la entrada y añadir nuevas categorías, que lo único que estábamos haciendo es añadir un nombre. De manera opcional, podemos añadir un slug, que es la versión amigable de la URL, es decir, el enlace al que vamos a poder acceder para ver los contenidos categorizados con esa categoría en concreto, se genera automáticamente a partir del nombre que le estamos dando a la categoría. Pero bueno, si quisiéramos modificarlo, pues también tenemos la opción. Podemos crear subcategorías, con lo cual podemos definir cuáles son las categorías padre, cuáles son las categorías hijas, así como darle una descripción a la página de archivo de la categoría. Podemos eliminarlas desde aquí, podemos editarlas, podemos ver la cantidad de elementos que están categorizados con las categorías que tenemos creadas, y las etiquetas en el fondo funcionarían de manera similar. Si voy a la opción de etiquetas, realmente como no tengo ninguna creada, pues no pasa nada, podría crear una desde aquí. Si nos fijamos, la pantalla es prácticamente la misma, y es que en el fondo, vuelvo a repetir, el uso de categorías y etiquetas es prácticamente similar dentro de WordPress. Nos deja a nuestra elección el cómo queramos manejar este aspecto en concreto. Podría dirigirme nuevamente a cualquiera de las entradas para poder añadir etiquetas, para poder añadir categorías y de esta manera ir organizando mi contenido. ¿Qué significa que yo añada categorías o etiquetas en lo que es la parte pública? Bueno, pues nos dirigimos a la parte pública y recargamos la página que teníamos viendo en ese momento. Vamos a fijarnos por un momento que en la zona derecha de este tema en concreto me está mostrando el listado de categorías que yo tengo creadas. ¿Qué pasa si hago clic en uno de estos elementos, en una de estas categorías? Vamos a hacer clic en sin categoría. Estamos viendo todos los elementos que tenía creados, en este caso las entradas, y que están vinculadas a la categoría con nombre sin categoría, aunque parezca un poco paradójico lo que estoy diciendo. Si nos fijamos en la URL, wordpress/category/sin categoría. Podemos acceder a cualquier otra. Como la entrada de parada de mantenimiento del servidor la habíamos vinculado también a las otras categorías que había incluido, si hago clic sobre ellas, vamos a acceder y vamos a filtrar solo el archivo de las entradas que estén categorizadas con esa categoría en concreto. ¿Por qué aparecen las otras? Porque evidentemente esta entrada la hemos categorizado en diferentes categorías de una sola vez. Si hago clic en recursos aparecerá, si hago clic en sin categoría aparecerán todas. El resto no aparecen en las otras categorías porque evidentemente no las he incluido. Vamos a volver al editor. Por ejemplo, este vídeo de inspiración tipográfica, en vez de dejarlo sin categoría, lo voy a poner, por ejemplo, en Photoshop y voy a añadir una nueva etiqueta, en este caso vídeo y también inspiración. Vamos a añadirlas. Ya tengo dos etiquetas nuevas, lo tengo en Photoshop, voy a actualizarlo, me vuelvo a la parte pública, tengo parada de mantenimiento del servidor igual, recopilación de tutoriales sobre efectos de texto en Photoshop también lo tengo igual, y ya ha cambiado un vídeo de inspiración tipográfica. ¿Por qué? Porque ahora la tengo categorizada bajo la categoría de Photoshop, voy a entrar a ver el detalle, y no solo eso, sino que también tengo dos etiquetas que me van a permitir filtrar este tipo de contenido también. Si hago clic, me va a funcionar de manera similar a las categorías. Hago clic sobre inspiración y consigo acceder a un archivo de manera similar al archivo que puedo encontrar con las categorías de WordPress. Tendría un listado de todas las entradas que estén etiquetadas con inspiración, en este caso. Si añadiera una de las otras entradas
y la etiquetara con inspiración en este caso, por ejemplo, vamos a escoger la primera y voy a añadir la etiqueta inspiración. Vamos a fijarnos en un pequeño detalle que a medida que lo voy escribiendo, WordPress ya me está sugiriendo alguna de las etiquetas que tengo creadas. Pues en este caso la añado, voy a darle también que en este caso la categoría sea Photoshop, voy a actualizar, no voy a hacer nada más y voy a recargar el archivo de la etiqueta de inspiración. Fijaos como ahora ya tengo la que había incluido anteriormente, la del vídeo, y también la que acabo de añadir. Y de esta manera, tan sencilla, vamos a poder organizar nuestro contenido en WordPress mediante el uso de categorías y de etiquetas.